Lo que vamos a ver a continuación entonces es el ADN recombinante, cómo generarlo, cómo utilizarlo, cuáles son sus posibles usos en investigación y en biotecnología en particular. Todo esto es parte de lo que se denomina ingeniería genética, que es la parte de la ciencia que nos permite modificar los ácidos nucleicos. Cuando nosotros hablamos de un ADN recombinante, estamos hablando de una molécula de ADN que tiene o que está originada a través de la unión de al menos dos fragmentos de ADN de diferente origen. Cuando hablamos de diferente origen, pueden ser de diferentes especies o de diferentes individuos. Nosotros vamos a cortar y pegar dos fragmentos de ADN que tienen distinto origen. Y cuando nosotros hablamos de clonación de ADN, estamos hablando de producir muchas muestras, muchas copias idénticas de una molécula de ADN. Lo mismo que en la naturaleza hace la ADN polimerasa con la ayuda de otras enzimas, nosotros lo podemos hacer en el laboratorio. Y por otro lado, también corresponde a la separación de un fragmento concreto de ADN. El ejemplo más clásico es un gen, pero pueden ser otros fragmentos en particular, y es una separación física del resto del ADN de una célula. Y la tecnología del ADN recombinante en general nos habla más que nada de los procedimientos que nosotros tenemos que realizar para a una molécula de ADN cortarla en un lugar determinado y pegarla con otro fragmento. En este caso lo podemos hacer mediante el uso de enzimas. Esas enzimas pueden ser de existencia natural en microorganismos, como algunas enzimas de restricción o algunas ligasas, y con los avances de la tecnología se han llegado a sistemas de enzimas o directamente organismos que pueden llegar a cumplir esa función. Para nosotros manipular el ADN de la forma más clásica, lo vamos a hacer mediante el uso de enzimas. Hay distintos tipos de enzimas que nos van a ayudar en este procedimiento. Unas son las nucleasas. Las nucleasas, la función principal es romper enlaces covalentes del tipo fosfodiéster. Y vamos a tener de dos tipos. Una, las exonucleasas, que van a romper o van a cortar la cadena desde los extremos de una cadena, ya sea del extremo 5' o del 3', y van a ir sacando los nucleótidos uno por uno. Y por otro lado, las endonucleasas, que van a cortar en puntos internos la cadena del ADN. El ejemplo más típico son las enzimas de restricción, y estas últimas son las que más utilidad van a tener en la manipulación del ADN. Por otro lado, vamos a tener las ligasas, que catalizan la unión covalente entre el oxidrilo 3' y el fosfato 5' de dos cadenas de ADN. Esas ligasas en la naturaleza son las que van pegando, por ejemplo, los fragmentos de Okazaki o los fragmentos donde había un primer que una polimerasa eliminó esas bases de ARN y puso bases de ADN. La unión que ya está hecha entre los fragmentos de Okazaki, entre los primer que han sido reemplazados, es del tipo puente hidrógeno, pero entre las bases contiguas entre sí no está la unión de tipo fosfodiéster, que es la que va a hacer la ligasa. Y las polimerasas, que son las que van agregando los nucleótidos en una cadena, a partir de una cadena molde, también van a ser muy importantes a la hora de manipular el ADN in vitro, en el laboratorio. Cuando nosotros hablamos de las enzimas de restricción, estamos hablando de enzimas que tienen origen bacteriano. En la bacteria lo que hace es protegerlas de la infección por virus. Lo que vamos a ver a continuación es cómo funciona en el laboratorio, pero básicamente en la bacteria, cuando entra un ADN foráneo, exógeno, es la enzima de restricción la que va a ir cortando ese ADN diferente que está ingresando y
va a evitar que sea infectada por bacteriófagos o fagos. La nomenclatura que tienen estas enzimas de restricción es un código de 3 o 4 letras acompañado de un número. La primera letra corresponde al género al cual corresponde esa enzima. Esta que tenemos acá es la EcoR1. La E es por Escherichia, la CO es por coli, que es la especie. R es la cepa de la cual se la aisló, es una cepa de nombre RI13. Y 1 es el tipo de enzima, es la primera enzima que se aisló de esa cepa. Como decíamos recién, son las más utilizadas en biología molecular porque cortan el ADN en el medio de la cadena, en sitios que ya vamos a ver después específicos y no desde los extremos. Dentro de esas enzimas de restricción las podemos clasificar en 3 grupos. En el grupo 1 van a metilar la secuencia de reconocimiento y lo más importante es que el sitio de reconocimiento, es decir, la enzima de restricción tiene que reconocer al ADN y va a reconocer una secuencia en particular. Esa secuencia se denomina sitio de reconocimiento y en el caso de las enzimas de restricción del grupo 1, el sitio de reconocimiento es diferente al sitio de corte y puede estar muy alejado, puede estar hasta 1000 pares de bases alejado del sitio de reconocimiento. Es decir, se unen en un lugar y cortan en otro. Por lo tanto, muchas veces es muy difícil predecir dónde van a cortar. Vamos a saber dónde se unen, pero no específicamente dónde van a cortar. Las del grupo 3 tienen algunas similitudes, metilan también la secuencia de reconocimiento, y el sitio de reconocimiento se encuentra en las cercanías del sitio de corte. No coinciden, pero está más próximo que las del grupo 1. En el caso de las grupo 2, van a reconocer y cortar en el mismo sitio. Por lo tanto, ese sitio de corte es predecible. Nosotros podemos saber exactamente dónde va a cortar la enzima de restricción, porque van a reconocer determinadas secuencias de bases en el ADN. Por lo tanto, estas son las más utilizadas en biología molecular. Estas enzimas de restricción, como son enzimas, tienen las mismas características que cualquier otra enzima. A altas temperaturas se van a inactivar. Al principio comienzan a aumentar su actividad a medida que aumenta la temperatura, pero después de los 60-70 grados ya comienzan a desnaturalizarse para después quedar totalmente inactivas. Para conservarlas en el laboratorio se las guarda a menos 20 grados centígrados, donde no van a tener actividad, pero también vamos a evitar que se degraden o que se desnaturalicen. Se pueden guardar, dependiendo del tipo de enzima, hasta 3-4 años, en algunos casos un poco menos, pero tienen fecha de vencimiento debido a que van perdiendo actividad con el tiempo. No es que no sean más útiles, sino que son menos activas que lo que el fabricante nos está asegurando al principio. Para actuar van a tener temperaturas óptimas de 37 o de 25 grados centígrados. Generalmente las digestiones de ADN duran alrededor de 2 horas, dependiendo también de la temperatura. A 37 grados la digestión del ADN es un poco más rápida y van a requerir magnesio como cofactor. Cuando nosotros hablamos del sitio de corte, es el lugar del ADN donde va a cortar la enzima. Las enzimas de restricción reconocen secuencias palindrómicas. Cuando decimos palindrómicas quiere decir que se pueden leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda indistintamente. Nosotros, si leemos la hebra superior, la que va de 5' a 3', en esa dirección, la secuencia es GAATTC. Si leemos la hebra complementaria de 5' a 3', también es GAATTC. Reconocen ese tipo de secuencias, cortan en un sitio específico. En el caso de la EcoR1 va a cortar entre la guanina y la adenina,
en ambas cadenas y nos van a generar extremos, en el caso de la EcoR1, cohesivos. Cuando decimos extremos cohesivos, quiere decir que hay una de las hebras que es protruyente, en este caso la hebra 5', vamos a ver que es más larga que la 3' en las dos cadenas que se han cortado. Esas hebras 5' son complementarias entre sí, por lo tanto después se pueden volver a pegar. De ahí a que se las denomine extremos cohesivos. Según el tipo de extremos que deja cuando corta, nosotros las podemos clasificar en dos grandes grupos, las que nos originan extremos cohesivos o pegajosos, y es donde una de las hebras va a ser más extensa que la otra. En el caso de la EcoR1 habíamos visto que la hebra 5' iba a ser más larga que la 3' que queda luego del corte. Por otro lado, tenemos otras enzimas que nos dejan extremos romos, es decir, las dos hebras, la 5' y la 3', tienen la misma longitud, por lo tanto no sobresale ninguna de ellas. Ese sitio de corte, como dijimos antes, que va a producir la enzima, va a producir, en el caso de las que dejan extremos pegajosos, dos secuencias nuevas, y esas secuencias son complementarias entre sí. Eso nos va a permitir que el mismo ADN se vuelva a pegar, o, por ejemplo, y es en lo que vamos a utilizarlas nosotros, podemos cortar dos fragmentos distintos de ADN con la misma enzima y después unirlos entre ellos. Este fragmento puede provenir de un organismo y el otro fragmento puede venir de otro organismo. De esa forma, como lo hemos cortado con la misma enzima de restricción, tenemos el mismo tipo de extremos que son complementarios entre sí, se van a unir entre ellos. Hay cientos de enzimas de restricción, cada una de ellas tiene una secuencia de reconocimiento, todas son secuencias palindrómicas y reconocen determinadas secuencias. En algunos casos, como dijimos recién, van a cortar dejando extremos pegajosos y en otros van a dejar extremos romos. En el caso de que haya una enzima que metile específicamente algunas bases, las enzimas de restricción no pueden cortar ese ADN. Eso es lo que hace la bacteria con su propio ADN. Lo metila al ADN propio, de manera tal que sus enzimas de restricción, que sirven para su defensa, no van a cortar su propio ADN, pero sí van a cortar cualquier ADN exógeno que quiera infectar la bacteria. Esas enzimas de restricción se pueden utilizar en diferentes casos. El que nosotros vamos a ver más en detalle es la obtención de ADN recombinante, pero también se puede utilizar para el diagnóstico de enfermedades originadas por mutaciones génicas. Si hay una mutación, por ejemplo, que me afecte esta secuencia en particular, y esa secuencia tiene algún tipo de cambios, el individuo normal, ese fragmento de ADN lo va a cortar la enzima de restricción, pero si tiene alguna mutación dentro de ese sitio, ese ADN ya no va a ser cortado por esa enzima de restricción. En el caso de la obtención de ADN recombinante, como dijimos, es lo que vamos a estudiar a continuación. Para nosotros poder movilizar ese ADN, poder insertarlo y cambiarlo de organismos, lo que vamos a necesitar son vectores. Esos vectores son transportadores de fragmentos de ADN. Como dijimos recién, cuando hablamos de transportar es que lo vamos a poder transportar de un organismo a otro y también los vamos a poder conservar dentro de esos vectores. Nos van a servir
para incorporar un ADN exógeno, es decir, un ADN que no estaba naturalmente en una célula, ya sea procariota o eucariota, se lo podemos incorporar mediante estos vectores. Son autorreplicativos y son extracromosómicos, es decir, no se van a unir a los cromosomas de la célula y al ser autorreplicativos quiere decir que se van a replicar dentro de la célula. Los más conocidos y los más utilizados son los vectores plasmídicos. Es un ADN bacteriano, es un ADN circular, generalmente doble cadena, y es el que nosotros más utilizamos en el laboratorio. Ese vector plasmídico, vamos a ver un mapa más detallado más adelante, pero tiene algunas regiones que a nosotros nos van a ser muy importantes a la hora de clonar un gen de interés. Por un lado tiene el poliligador o sitio de clonado o de multiclonado, que es una región de ese plásmido, una región del ADN, que tiene muchos sitios de restricción para las enzimas, es decir, tiene muchas secuencias, una al lado de la otra, que son reconocidas por enzimas de restricción. Tiene un sitio ORI, un origen de replicación, que es desde donde va a comenzar la replicación de este ADN. Tiene un gen que le confiere resistencia a los antibióticos. Esa resistencia no la va a tener el plásmido por sí mismo, sino que la va a tener cualquier organismo que tenga el plásmido. En este caso, la resistencia es a ampicilina, un antibiótico, y, por ejemplo, si nosotros se lo incorporamos a una bacteria, esa bacteria va a ser resistente a la ampicilina. Este gen que tenemos acá en celeste va a codificar, ya sea para una proteína o para un péptido, que va a inhibir la acción de la ampicilina. Y finalmente tenemos el promotor. Ese promotor es un sitio de unión a la ARN polimerasa. Acá se va a unir nuestra polimerasa, nuestra ARN polimerasa, y va a ser capaz de transcribir lo que esté a continuación. Y a continuación, nosotros en el sitio de policlonado le vamos a insertar nuestro gen de interés. Estos vectores plasmídicos, como dijimos, originalmente fueron eh, aislados de bacterias y utilizados en el laboratorio, y cada laboratorio le iba haciendo las modificaciones genéticas que más utilidad le podía llegar a dar. Actualmente hay muchas versiones comerciales de estos plásmidos donde se le han ido agregando características deseables a cada uno de ellos, se le han mejorado estos sitios de policlonado, se le han agregado genes reporteros, que ya vamos a ver lo que son, entre otras cosas, y ahora se pueden conseguir comercialmente. De hecho, hay bancos de plásmidos donde se obtienen gratuitamente, todos ellos para investigación o en algunos casos para la industria biotecnológica. Cuando nosotros hablamos del sitio multiclonado, estábamos hablando de una secuencia dentro de la secuencia del plásmido que es reconocida por distintas enzimas de restricción. En este caso tenemos un ejemplo donde hay varias enzimas que reconocen diferentes lugares de esa secuencia. Es decir, que EcoR1 va a cortar acá, EXVA1 va a cortar acá. Lo otro que podemos ver es que en algunos casos se superponen los sitios de corte, los sitios de restricción. Por lo tanto, a nosotros no nos serviría usar en el mismo plásmido SMA1 y KPN1. ¿Por qué? Porque si corta una, ya rompe el sitio de restricción de la otra. Y ya vamos a ver por qué nos puede interesar cortar con dos enzimas de restricción en lugar de una sola. Cuando nuestro ADN plasmídico circular lo cortamos con enzimas de restricción, lo vamos a linealizar. Si corta en un único sitio, vamos a obtener todo el fragmento de ADN que en lugar de estar circular, va a estar lineal. Ese ADN plasmídico va a adoptar diferentes formas. Dijimos que
circular es la forma más común, pero normalmente está en equilibrio con otras formas. Una es la super enrollado, donde se genera como si ustedes tuvieran una bandita elástica y la deslizaran por sus dedos, ustedes podrían super enrollar esa bandita elástica. Lo mismo sucede con los plásmidos. Y por otro lado, puede tener algunos sitios puntuales, locales, donde las doble hebras se separan y generan una región abierta dentro de ese plásmido. En este caso están todas las formas en equilibrio y además puede haber una que implique el corte de una o de las dos hebras. Cuando se cortan las dos hebras, las formas en equilibrio son la circular, la superenrollada y la lineal. Cuando nosotros hablábamos de cortar y pegar anteriormente, lo que nosotros hacemos entonces es cortar a nuestro ADN de interés y cortar a nuestro plásmido con las mismas enzimas. Acá tenemos dos ADN. El ADN en verde puede ser nuestro gen de interés y el 2 es el que corresponde al plásmido. Si lo cortamos con la misma enzima de restricción, como dijimos recién, se generan extremos cohesivos. Esos extremos cohesivos, como tienen bases complementarias entre sí, se van a unir y van a formar puentes hidrógeno entre las bases complementarias. Pero los enlaces fosfodiéster entre el extremo 3' del ADN verde y el 5' del ADN amarillo no está pegado. Lo que necesitamos para que se produzca ese enlace fosfodiéster es una ligasa, y esa ligasa es la que va a terminar de unir nuestra hebra de ADN recombinante. Cuando nosotros queremos obtener un plásmido recombinante, entonces lo que vamos a hacer es, por un lado, cortar al vector plasmídico con enzimas de restricción. Por otro lado, vamos a aislar nuestro gen de interés y lo vamos a cortar con las mismas enzimas de restricción. Lo vamos a incubar al gen y al plásmido en presencia de ligasas para de esa forma obtener un plásmido recombinante. El gen de interés ahora va a estar unido, va a estar insertado en el plásmido. Ahora bien, acá en el gen blanco yo tengo una flecha que va de izquierda a derecha. Si yo quiero hacer que mi plásmido, por ejemplo, codifique para una proteína como la tubulina, lo que yo tengo que tener muy en claro es que la secuencia que codifica para la tubulina se va a leer de izquierda a derecha. Si yo corté con la misma enzima de restricción los dos extremos, lo que voy a poder tener acá es que mi gen de interés se inserte en la dirección deseada o en la dirección contraria. Recordemos que los sitios son iguales. El sitio que me deja EcoR1 acá es igual al que me va a dejar acá. Entonces, se puede pegar en una dirección o en la otra. ¿Cómo puedo yo evitar que se me peguen las dos direcciones y hacer o forzar que mi gen de interés se pegue únicamente en la dirección deseada? ¿Se les ocurre alguna forma? La forma más simple que puedo hacer es cortar a uno de los extremos con una enzima de restricción y al otro con otra enzima de restricción. Una enzima diferente, pero al plásmido lo tengo que cortar con ese juego de dos enzimas. ¿Por qué? Porque en el plásmido yo también tengo que generar los dos sitios donde se me va a unir mi fragmento de ADN. Puedo utilizar EcoR1, por ejemplo, en este extremo y en el otro
una enzima que me deje extremos romos. Si me deja extremos romos, se va a pegar únicamente en la izquierda el CR1 y en la derecha el que me dejó extremos romos. Estos no se van a unir con extremos cohesivos. Si yo corto con dos enzimas diferentes que me deja extremos romos, se va a poder pegar en cualquiera de las dos direcciones. Entonces, para evitarlo, tengo que utilizar dos enzimas que me generen extremos diferentes, ya sea uno romo o uno cohesivo, o dos cohesivos diferentes entre ellos. Como decíamos recién, los plásmidos más actuales tienen modificaciones genéticas realizadas sobre ellos. En este caso tenemos un plásmido comercial que tiene el gen de resistencia a antibióticos, ampicilina, el origen de replicación. Tiene además un sitio de policlonado con una gran cantidad de enzimas que reconocen esos sitios. Profe, perdón, una pregunta. ¿Cómo voy a saber específicamente en dónde va a cortar? ¿A través del promotor? No, el promotor no tiene En el relación con el sitio de anterior. corte. ¿En este? Sí. ¿Cómo voy a saber exactamente en dónde va en el gen blanco, dónde va a cortar las enzimas? ¿Cómo voy a saber eso? Para poder conocer esto, vos tenés que conocer la secuencia, tanto del gen Bien. como de tu plásmido. En el caso del plásmido, ya se conoce el fabricante cuando te vende el Ah, plásmido, bien. te da la secuencia, o vos podés Fabrico. utilizar servicios de secuenciado para conocer exactamente la secuencia. Perfecto. Y el gen blanco es el gen que a vos te interesa, Ujú. entonces vos vas a conocer la secuencia también. Exacto, exacto. Perfecto, profe. Gracias. En este caso, el plásmido tiene múltiples sitios de reconocimiento de enzimas. Lo que es importante también es que tiene sitios para primers universales. Cuando nosotros decimos primers, estamos hablando de algo que vamos a utilizar mucho en PCR, que cumple la misma función que en la replicación del ADN en las células. Va a hacer que la polimerasa lo reconozca para poder comenzar a replicar el ADN desde ese punto. En este caso, nosotros en nuestros plásmidos tenemos secuencias que son sitios para primers universales, es decir, para primers que ya están disponibles comercialmente. Entonces, con esos primers, nosotros podemos utilizarlo como base para hacer una amplificación de nuestro gen por PCR y agregarle, por ejemplo, un fragmento de reconocimiento de enzimas de restricción que previamente nuestro gen no tenía. Nosotros, nuestro gen blanco, conocemos la secuencia, pero puede ser que no sea reconocido por las enzimas de restricción que nos interesan o que tenemos disponibles. Entonces podemos generar estos sitios de corte artificialmente. ¿Cómo? Por PCR. La PCR la vamos a ver en la próxima clase. En el caso de los plásmidos, si bien son muy versátiles, son pequeños, son muy fáciles de manipular y son muy fáciles de obtener y de purificar, las limitaciones es el límite de clonación. Nosotros podemos poner fragmentos de hasta 12 kilobases. Requiere la preparación de células competentes, es decir, vamos a hacerle un tratamiento previo a las células para que puedan recibir ese plásmido. Y para generar librerías genómicas no son lo más útil. Vamos a necesitar otro tipo de vectores. Algunos otros vectores que se utilizan son el bacteriófago lambda, por ejemplo. Estos bacteriófagos son virus que infectan específicamente las bacterias. Y nosotros podemos manipular su ADN para evitar la lisis bacteriana y de esa forma mantener nuestro cultivo con nuestro ADN replicándose. En el caso del genoma del bacteriófago tiene 49 kilobases y solo 30 de ellas se requieren para el crecimiento lítico. Entonces, el resto del genoma nosotros lo podemos eliminar y podemos reemplazarlo por hasta 19 kilobases de un ADN extraño, foráneo.
El ciclo por el cual infectan la bacteria es que el bacteriófago va a reconocer a determinados marcadores de la membrana de las bacterias, va a inocular dentro de esa bacteria su ADN, en la bacteria se circulariza y después puede haber dos caminos diferentes. Una, que el ADN se integre al cromosoma bacteriano, y otra, que se comience la síntesis sin integrarse al cromosoma bacteriano, se comience la síntesis de las proteínas necesarias para la cápside del bacteriófago y también se replique el virus. De esa forma vamos a obtener múltiples copias de ese bacteriófago dentro de la bacteria y va a desencadenar una vía lítica rompiendo nuestra bacteria. En el caso del bacteriófago lambda, va a tener una restricción en cuanto a la capacidad de ADN, de almacenar ADN que tiene, que es de hasta 55 kilobases, que van a estar en la cabeza de ese bacteriófago. Y ese ADN también es circular y va a tener una parte que va a estar relacionado con la lisiogenia de los virus, un origen de replicación, unos sitios COS, que son sitios adhesivos. Si nosotros eliminamos toda la parte que no es esencial para el bacteriófago lambda, podemos agregarle dentro de ese genoma fragmentos de hasta 20 kilobases. En el caso del bacteriófago lambda, tal como con los plásmidos, sus genomas también han sido modificados y hay versiones comerciales donde tenemos sitios de múltiple clonado con reconocimiento por muchas enzimas, origen de replicación, tenemos promotores que han sido cambiados, se pueden poner promotores de distinto tipo, ya vamos a ver para qué podríamos utilizar esos promotores. Y como decíamos recién, se puede clonar ese gen realizando la misma serie de pasos, cortando con enzimas de restricción el ADN del bacteriófago lambda y el genómico que nosotros queremos clonar. Lo vamos a pegar con ADN ligasa y después vamos a utilizar ese bacteriófago lambda para infectar nuestras bacterias. Esas bacterias después se van a alisar, vamos a reconocer las bacterias con el fago gracias a una placa de lisis donde vamos a reconocer los clones positivos y a partir de allí vamos a poder purificar nuestro ADN de interés. Tenemos también los cósmidos, que son vectores híbridos, son plásmidos que contienen el sitio COS del bacteriófago lambda. En este caso, el fragmento de ADN que se puede clonar es más grande. Se va a poder replicar también en células bacterianas y el único problema que suelen tener es que son más difíciles de mantener. El ADN no es tan estable como el de los plásmidos por un lado o el del bacteriófago lambda por otro. Otros vectores muy utilizados son los BAC, son cromosomas artificiales bacterianos, donde lo más importante es que se pueden insertar de fragmentos de hasta 300 kilobases. Los JAK, que son cromosomas artificiales de levadura, también se pueden cultivar en bacterias y en levaduras. Pueden aceptar fragmentos de hasta 1000 kilobases, por lo tanto es muy útil para para generar librerías, por ejemplo. Y por otro lado tenemos los plásmidos T, que son muy utilizados para introducir genes en las plantas. Ahora bien, nosotros en el laboratorio ya preparamos nuestro plásmido, lo hemos hecho recombinante, tenemos nuestro fragmento de interés insertado en un plásmido. Queremos ahora agregarlo a una célula, es decir, insertar ese vector con nuestro fragmento de interés dentro de una célula. Esas células, dependiendo si son de mamífero, si son vegetales o a grandes rasgos si son procariotas o eucariotas, vamos a necesitar
diferentes métodos para poder insertarlo. En particular, la incorporación de ADN exógeno a una célula procariota se denomina transformación. Cuando es a una célula eucariota, se denomina transfección. Es el mismo proceso, es decir, se incorpora ADN exógeno a un organismo. La diferencia es si el organismo es procariota o eucariota en el nombre de la técnica y en las técnicas que vamos a utilizar. En el caso de la transferencia génica a procariotas, nosotros la podemos utilizar para aislar e identificar genes y hacer luego un estudio de investigación a través de estos. Los podemos utilizar también como banco para producir genes, para reproducir más, para obtener mayor cantidad de ADN. Y también para producir proteínas recombinantes, que pueden ser de uso médico, pero también pueden tener múltiples utilidades, como vamos a ver más adelante en la materia. Si nosotros queremos producir grandes cantidades de ADN plasmídico, los pasos que nosotros vamos a seguir son muy similares a que si quisiéramos obtener proteínas. La única diferencia es que para obtener proteínas recombinantes vamos a necesitar un paso extra al final. De cualquier forma, nosotros habíamos visto que le íbamos a agregar un fragmento de ADN a nuestro plásmido y vamos a obtener nuestro plásmido recombinante. Después vamos a hacer que ingrese a una bacteria, se lo vamos a incorporar a una bacteria y finalmente vamos a hacer que esas bacterias se multipliquen para tener muchas copias de nuestro plásmido de interés. Ese plásmido después podemos lisar la bacteria y purificarlo específicamente. Acá hay varios temas a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo llegar al final del procedimiento y no he obtenido ningún plásmido. Cuando yo hago la purificación y chequeo, veo que no tengo plásmido. Para asegurarme, antes de llegar a este punto, que puedo llegar a obtener plásmido, voy a tener que hacer controles en cada uno de mis pasos. Primer control. Yo tengo plásmido y tengo un fragmento de ADN que acabo de cortar. ¿Cómo puedo asegurarme de que, por ejemplo, si yo tengo un stock, es decir, tengo un plásmido en un Eppendorf, saco algunos microlitros, ¿cómo sé que en ese Eppendorf yo tenía un vector plasmídico, tengo ADN plasmídico? ¿Se les ocurre alguna técnica que hayamos visto en otra materia? ¿Cuál es la técnica más sencilla para identificar, o por lo menos para conocer la presencia de ADN? Por PCR, profe. Más sencilla, alguna que hayamos hecho en algún práctico de laboratorio. Electroforesis. Electroforesis. Por electroforesis en geles de agarosa, yo voy a sembrar mi vector plasmídico, mi fragmento de ADN, y lo voy a visualizar, como siempre, por tinción con bromuro de tidio, con CyberSafe, alguna gente que se intercale en las hebras de ADN y que cuando yo lo ilumine con luz ultravioleta me dé una señal en el visible. De esa forma, como habíamos dicho antes, yo a mi plásmido voy a verlo en 3 tamaños distintos. Uno va a ser el plásmido circular, el otro el superenrollado y el otro el lineal. Voy a tener 3 bandas. Una vez que yo lo corte a mi plásmido, si yo siembro en el primer carril mi plásmido original, voy a tener las 3 bandas de los 3 estados posibles. Si yo lo corto y tiene un único sitio de corte, voy a ver una única banda que va a corresponder al plásmido linealizado.
Para yo confirmar que mi plásmido recibió el inserto, voy a sembrar, por ejemplo, un tercer carril y en este caso voy a encontrar las 3 bandas correspondientes al plásmido recombinante, lineal, superenrollado y circular, y que cada una de ellas va a tener un mayor peso molecular que la del plásmido sin el inserto. Con eso yo ya me aseguré que, por un lado, tenía el plásmido, que lo corté eficientemente y que se unió a mi fragmento de ADN. Ahora, lo que dijimos recién, lo tengo que hacer ingresar a la bacteria de interés. Para la bacteria de interés, tengo diferentes formas de hacerlo ingresar, diferentes técnicas de transformación. Una es por medio de shock térmico. Los shock térmicos, en presencia de cloruro de calcio, me van a hacer que la membrana se debilite por algunos instantes y ese shock térmico va a hacer el pasaje de las bacterias a 0 grados, incubarlas con la mezcla del plásmido a 42 grados por alrededor de 45 segundos a 1 minuto y después volverlas a 0 grados para finalmente dejarlas recuperar a 37 grados. En ese cambio de temperatura, las membranas se debilitan y en algunos casos van a permitir que el plásmido ingrese. Otro de los métodos es la electroporación, que ya lo vamos a ver enseguida para células eucariotas. En cualquiera de los casos, algunas bacterias van a permitir que ingrese el plásmido y otras no. Para poder conocer cuál tiene el plásmido y cuál no, lo que yo voy a hacer es sembrarlas en una placa de cultivo que tenga agregado el antibiótico al cual el plásmido le confiere resistencia. Entonces, la bacteria que incorporó el plásmido tiene el gen de resistencia a ese antibiótico y va a sobrevivir en ese medio selectivo. En el caso de la que no lo haya incorporado, va a ser atacada por el antibiótico y no va a sobrevivir. A esas bacterias, ahora ya sí las puedo multiplicar para poder purificar mi plásmido de interés. Como decíamos recién, las bacterias se incuban con mis vectores plasmídicos. Se puede dar un choque de calor o un choque eléctrico. Y a mis bacterias que han recibido el plásmido, yo las voy a seleccionar de las que no lo recibieron a través del crecimiento en una placa de cultivo que tenga el antibiótico correcto. En ese caso voy a obtener varias colonias. Cada una de esas colonias, cada una o alguna de ellas, las puedo sembrar en un medio líquido. Las siembro en un medio líquido para obtener mayor volumen y mayor cantidad de bacterias y de esa forma puedo purificar mis plásmidos de interés una vez que haya lisado esas bacterias. Si el plásmido era de expresión y yo quería expresar proteínas, generalmente, y como vamos a ver con más detalle después, se le suele agregar un promotor inducible de manera tal de yo poder darle una señal química a esas bacterias para que comiencen con la producción de mi proteína recombinante. Para purificar mi ADN plasmídico se puede hacer de diferentes maneras. La manera más artesanal es con extracciones por solventes. Se hacen juegos de extracciones donde vamos a ir eliminando una a una las otras fracciones. Es decir, primero una vez que lisamos la bacteria, vamos a eliminar los restos de membranas y el debris celular por centrifugación. Y después, con juegos de solventes, por ejemplo, se utilizan el fenol, el cloroformo y finalmente una fase etanólica para poder purificar nuestro plásmido. En otros casos, no sé si alguien preguntó algo. No, profe. Bien. En otros casos, nosotros podemos utilizar kits comerciales. En esos kits comerciales, lo primero que vamos a hacer siempre
es la lisis bacteriana. Esa lisis se hace en un medio alcalino y después lo vamos a someter a una centrifugación. En esa centrifugación nosotros vamos a tener un precipitado donde van a estar las proteínas y donde vamos a tener los restos de membrana que no hayan sido solubilizados. En la parte de líquida, en el sobrenadante, nosotros vamos a tener el ADN y después vamos a tener algunas otras macromoléculas que sean solubles en solventes acuosos. Esa muestra nosotros la vamos a hacer pasar por nuestra columna y el ADN va a ser específicamente retenido en la columna. Para eliminar todo, primero, una parte de la muestra, el resto del líquido va a arrastrar las macromoléculas que no sean ADN. Vamos a hacer un lavado posterior para eliminar aquellas que se hayan pegado específicamente y una elución para despegar nuestro ADN y purificarlo. Esa purificación de ADN se puede hacer, como dijimos recién, de bacterias, pero también se puede hacer de algunos tejidos líquidos como la sangre, o de tejidos sólidos, donde primero tenemos que homogeneizarlo. En el caso de la sangre se procede igual. A esa muestra de sangre la vamos a alisar. Esa lisis, después, el producto de esa lisis lo vamos a incubar con nuestra columna de purificación, donde se va a unir el ADN y el resto de las moléculas van a comenzar a abandonar la columna. Vamos a hacer un lavado para eliminar totalmente todos los contaminantes, todo aquello que no sea ADN. Y finalmente la elución con un buffer específico que va a romper la interacción de la columna con el ADN. En el caso de tener un tejido sólido, nosotros vamos a hacer una homogenización previa de ese tejido. Normalmente se utilizan homogenizadores mecánicos, donde vamos a ir disgregando, vamos a ir separando lo más posible las células entre sí. Una vez que hemos separado esas células, hacemos la lisis celular, la incubamos con la columna, lavamos y finalmente eluimos el ADN de interés. Recién decíamos también que la transferencia génica se puede hacer a procariotas y se denomina transformación, y la podemos utilizar para la producción de proteínas recombinantes. En el caso de las proteínas recombinantes, quiméricas o heterólogas, son proteínas que provienen de haber sido expresadas por un gen que ha sido clonado en una línea celular distinta a la original. En nuestro caso, vamos a analizar cómo se hizo la insulina recombinante. Para la insulina se hicieron dos construcciones distintas. Cuando hablamos de construcciones, hablamos en general de un vector con su fragmento de ADN, y en este caso se sintetizó en dos partes la proteína. Por un lado la cadena A y por el otro la cadena B. Se lo hizo en distintas bacterias, nuevamente se clonó en el plásmido cada uno de los genes o el fragmento del gen que codificaba para la cadena A o para la cadena B, y además se le agregó un gen reportero. Ese gen reportero, que como vamos a ver después, tiene múltiples usos. Uno de ellos es la posibilidad de purificar posteriormente el producto de interés. En este caso, recordemos que lo que estamos agregando en el plásmido es ADN que codifica para proteínas de interés. Como están unidos estos dos, cuando la polimerasa, que se une al promotor, comience a transcribir, no va a reconocer que son dos genes diferentes, lo va a tomar como un único gen, por lo tanto, va a ser un único polipéptido que va a contener
el fragmento que corresponde a la beta-galactosidasa y el fragmento que corresponde a la cadena A de la insulina. Lo mismo sucede con la cadena B. Se hacen los cultivos bacterianos y se purifican la proteína de fusión con la beta-galactosidasa y la insulina. A cada una de estas cadenas que se obtiene, lo que hay que hacer es cortarle ahora el fragmento de la beta-gal para obtener nuestras cadenas de interés. Esas cadenas de interés, lo que vamos a hacer después es incubarlas y oxidar las cisteínas de manera que establezcan entre ellas los puentes disulfuro. Algunas proteínas de interés de uso médico que se han utilizado o que se comenzaron a utilizar cuando empezó el uso de proteínas recombinantes, la insulina, factores de coagulación, hormonas de crecimiento, interferón. Hoy en día hay muchas enzimas que se obtienen para uso médico por este tipo de tecnologías. Hay vacunas que utilizan la técnica del ADN recombinante para poder producirlas. Y vamos a ver este tipo de casos más adelante en seminarios y en los teóricos. En el caso de la transferencia génica a células eucariotas, se denomina transfección, y cuando es mediada por virus, se denomina infección. En el caso de la transfección, hay varios métodos también. Uno de ellos es el fosfato de calcio, donde el calcio hace una interacción con el ADN y este a su vez interacciona con la membrana celular. Si bien el mecanismo de cómo ingresa, cómo es incorporado ese plásmido todavía no se conoce bien, lo importante es que funciona y permite el ingreso de los ADN foráneos a las células eucariotas. Tenemos también la electroporación, los liposomas y la microinyección que vamos a ver a continuación. En el caso de la electroporación, consiste en aplicarle alto voltaje a la mezcla que tiene, por un lado, las células que nosotros hemos colectado. Esas células pueden crecer adheridas a una matriz, hay que despegarlas, generalmente de forma enzimática, y agregarle nuestro plásmido o nuestro ADN de interés. Eso se incuba, se agrega en las cubetas que tenemos acá a la derecha, que son cubetas de electroporación, y se colocan en una cuba que forma parte de un equipo que simplemente le va a dar un pulso eléctrico de muy alto voltaje por algunos milisegundos. Ese pulso eléctrico hace que las membranas celulares se separen, se abran por algunos milisegundos y el ADN ingrese a las células. Vamos a tener que hacer el mismo proceso de selección, vamos a cultivar esas células entre 12 y 72 horas y después vamos a seleccionar cuáles células han recibido el plásmido. En cuanto a los liposomas, esos liposomas son mezclas lipídicas que se hacen artificialmente. Nosotros podemos generar estos liposomas en el laboratorio con mezclas lipídicas y mezclar los lípidos que nosotros necesitemos o que más nos convengan. También vienen mezclas comerciales que nos permiten que el ADN se incorpore en esos lípidos, en esos liposomas, y después el liposoma, una vez que se ha unido o que ha incorporado nuestro ADN, se va a unir a la célula target, van a fusionarse los lípidos del liposoma con los lípidos de la membrana y va a liberar el contenido dentro de la célula. Eso normalmente se realiza en placas de cultivo. Nosotros en la placa de cultivo tenemos nuestras células creciendo y le agregamos la mezcla de liposomas con nuestro ADN de interés que hemos incubado previamente y lo dejamos actuar. Normalmente se lo deja incubando entre 2 y 6 horas y después
podemos seleccionar o podemos visualizar cuáles son las células que han recibido el plásmido. El mecanismo por el cual el plásmido se fusiona con la célula se conoce, de hecho los lípidos que se utilizan para construir o hacer ese liposoma son específicos para favorecer ese proceso de fusión, aunque el mecanismo de cómo el ADN ingresa al núcleo celular todavía no está del todo descifrado. Finalmente vamos a ver la microinyección. La microinyección es un sistema de jeringa y aguja que nos permiten inyectar material, generalmente se usa para ADN, pero nosotros podemos inyectar lípidos, proteínas, dentro de una célula. Específicamente, cuando nosotros microinyectamos ADN, lo vamos a hacer adentro del núcleo. En general, vamos a necesitar una célula de mayor tamaño. Esto se utiliza sobre todo, por un lado, para células donde su tamaño es considerable, por ejemplo, los óvulos, y sobre todo cuando los otros métodos no se pueden utilizar. En este caso, nosotros vamos a utilizar esas jeringas para inyectar el ADN directamente al núcleo. Lo podemos hacer con otras células, con células en cultivo, células, por ejemplo, epiteliales en cultivo, sí, se puede hacer. Es más complejo, requiere de hacerlo con la asistencia de un microscopio y esas agujas, imagínense el diámetro que van a tener, que van a inyectar únicamente o van a poder traspasar únicamente el núcleo y nosotros vamos a tener que hacer ese tipo de jeringas y agujas más finitas que el diámetro del núcleo. Se puede hacer biotecnológicamente, no es demasiado práctico porque para que nosotros podamos producir a gran escala una proteína de interés, deberíamos inocular o transfectar muchas células a la vez. Entonces, para esas células pequeñas se puede utilizar, pero más que nada para investigación. En las que sí se usan, y vamos a ver algunos ejemplos después, son en células más grandes como por ejemplo los óvulos. Dentro de los usos de esa transferencia génica, la investigación básica es una de ellas, donde nosotros podemos darle propiedades a una célula que antes no tenía, al hacerla sintetizar una proteína que antes no tenía, imitar lo que sucede en una célula cuando la proteína que se expresa está mutada de alguna forma. Nosotros podemos agregarle mutaciones al gen que codifica para esa proteína, inocularlo, transfectarlo en una célula y ver cómo esa célula cambia su comportamiento. Podemos utilizarlo para la producción de proteínas recombinantes, para terapia génica, que lo vamos a ver después también, y como modelo de enfermedades. En el caso de la investigación, es muy útil la existencia de proteínas de fusión, sobre todo con proteínas de fusión fluorescentes. En este caso, los plásmidos ya tienen incorporado el gen que codifica para una proteína fluorescente. Y a continuación, el sitio de múltiple clonado para nosotros insertar nuestra proteína de interés y hacer una proteína de fusión que esté unida a GFP. Esa proteína GFP va a tener la característica de que la podemos irradiar con una luz en determinadas longitudes de onda y va a emitir fluorescencia en otras longitudes de onda. En este caso tenemos un ejemplo donde la proteína en estudio era LS3. LS3 forma parte de los autofagosomas. Es un proceso que está relacionado con la autofagia, que vamos a ver después. Y podemos ver cómo se comporta en la célula. Este patrón que tenemos en estas dos células nos indica que la proteína LS3, que está unida a GFP, es citosólica. Nosotros no vemos una marca específica en membranas, como vamos a ver con otras proteínas que vamos a ver más adelante, sino que vemos un patrón difuso. Ese patrón difuso nos indica que está en el citosol de la célula.
Cuando esas células las deprivamos, es decir, le ponemos un medio de cultivo que no tiene aminoácidos, la célula comienza con su proceso de autofagia y el S3, que antes estaba citosólico, ahora se comienza a acumular en estas estructuras que se denominan autofagosomas. Por otro lado, bueno, los otros usos, producción de proteínas recombinantes, terapia génica, obtención de animales transgénicos y clonación de individuos, los vamos a ver más adelante, tanto en seminarios como en teóricos que vamos a tener. Otra área muy importante es el uso de las células madre para investigación, por un lado, y por otro lado, como terapia para diferentes enfermedades. En el caso de las células madre, son células que están presentes en todos los organismos y que, como cualquier otra célula, tiene la capacidad de dividirse a través de mitosis, pero la capacidad que las hace diferentes es que pueden diferenciarse en distintos tipos de células especializadas. Es decir, una célula madre, una vez que se divide, puede generar una célula epitelial, puede generar una célula como una neurona, un linfocito, y eso las hace muy útiles, sobre todo cuando tenemos un problema a nivel de algún tejido en particular, donde nosotros podemos, a través del uso de células madres, incrementar la masa de esos tejidos. Dentro de esas células podemos tener de distintos tipos. Las totipotentes son células que pueden diferenciarse y generar un individuo completo. Las pluripotentes van a tener la capacidad de generar únicamente distintas capas, endo, meso y exocarpo, pero van a generar únicamente algunos linajes de tejidos. No van a poder generar un organismo completo. Las unipotentes, por otro lado, van a poder generar tejidos específicos. Vamos a tener células unipotentes para tejido nervioso, para tejidos musculares, pero únicamente para un tejido en particular. Las células madre pueden ser embrionarias o no embrionarias, dependiendo si se obtienen de los embriones o del feto o del adulto. En el caso del adulto son las células madre, las stem cell, que son las más conocidas, y las células embrionarias las podemos obtener en distintas etapas del desarrollo y también las podemos obtener del cordón umbilical. En el caso de las células madres adultas, de las stem cell, la fuente principal es la médula ósea. A partir de allí podemos regenerar células hepáticas, células neuronales, células epiteliales. De las del cordón umbilical, son células madres adultas. Cuando se extraen, no hay ningún tipo de riesgo para el bebé ni para la madre. Y a partir de esa extracción y conservación, esas se pueden extraer y conservar durante muchos años, nosotros podemos regenerar diferentes tipos de células, como decíamos recién, desde neuronas hasta cardíacas o epiteliales. Nosotros las podemos generar haciéndole diferentes tratamientos in vitro a esas células para guiarlas y diferenciarlas en diferentes tipos celulares. Esas células madre también se pueden obtener del cordón umbilical y purificarlas y trasplantarlas directamente por el torrente sanguíneo para que lleguen a la médula ósea. Algunos de los tratamientos que ya se están realizando con células madres son para las enfermedades de Parkinson, de Alzheimer, para la diabetes, entre otras. Ahora bien, por un lado nosotros hemos visto cómo podemos modificar el genoma o cómo podemos alterar el ADN para obtener proteínas de interés.
Nosotros habíamos visto que la información se iba transmitiendo desde el ADN por transcripción al ARN y por traducción a las proteínas. El genoma completo de los organismos ya se conoce, de cientos de organismos, desde procariotas hasta eucariotas. Como hemos visto anteriormente, el genoma humano se conoce toda su secuencia. Lo que es más complejo de estudiar es la diversidad y los fenotipos que nosotros podemos tener. Nosotros en un mismo individuo podemos tener todo este tipo de tejidos diferentes, de células que tienen funciones totalmente diferentes. No solo eso, sino que hay cambios en un mismo individuo que son dramáticos. Nosotros cuando vamos creciendo, nos vamos desarrollando y nuestro cambio no es tan drástico como el que estamos viendo acá de la oruga a la mariposa. Tienen la oruga y la mariposa exactamente el mismo genoma, pero tienen diferentes tejidos, diferente fisiología y diferente proteoma. Cuando hablamos de proteoma, es el set de proteínas que tienen estos individuos. Nosotros antes habíamos hablado de células como los linfocitos o las neuronas, y estas dos células pueden ser del mismo organismo. Un mismo organismo tiene un linfocito con este tamaño y una neurona con este tamaño, con estas ramificaciones, con una estructura totalmente diferente. Y el ADN es exactamente el mismo. Los cambios que se generan una vez que nosotros pasamos desde el estado embrionario, donde las células se están comenzando a dividir, hacia el estado adulto, son irreversibles y van a afectar a todo el organismo. El núcleo, como decíamos recién, tiene la información suficiente para generar todo el organismo. Acá nosotros vimos que pueden generar tejidos totalmente distintos, células totalmente distintas, y esa información está toda contenida en el núcleo. Algunos experimentos que se han hecho consisten en general en utilizar células germinales a las cuales se les ha eliminado el núcleo. Se les puede eliminar el núcleo mecánicamente o destruyéndolo con luz ultravioleta. Y por el otro lado, a células somáticas se las purifica, se les extrae el núcleo y se inserta ese núcleo en las células germinales. Cuando se hizo, por ejemplo, con ranas, se utilizaron células de la piel y a un huevo que estaba sin fertilizar se le sacó el núcleo, se le agregó el núcleo de las células de la piel, se las incubó y con el tiempo se pudo generar un individuo completo. Con algunas plantas, como por ejemplo la zanahoria, se hace lo mismo, se hace un corte transversal, se purifican las células y esas células se van organizando nuevamente y generan una planta completa. Con las vacas también se hizo y se hace de la misma forma. A una vaca hembra se le saca un huevo sin fertilizar y a partir de allí, un óvulo sin fertilizar, y a partir de allí se le agrega un núcleo de células epiteliales de otro individuo y se puede regenerar un individuo completo. La diferenciación de esas células depende de un montón de factores. Es muy importante, sobre todo en la etapa del desarrollo embrionario, donde los cambios pueden ser muy distintos. Dentro de una célula que ya ha sido diferenciada, que ya tiene su forma definitiva, nosotros vamos a tener una amplia variedad de proteínas. Por más que todas pertenezcan al mismo organismo, vamos a tener proteínas diferentes en nuestras distintas células. Va a haber algunos procesos comunes a todas las células, ya sean epiteliales o hepáticas, que van a necesitar de las mismas proteínas. Algunos procesos, como por ejemplo el sostén o la movilidad, requieren de las proteínas del citoesqueleto, entonces nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, actina y tubulina en cualquier tipo de células de un organismo.
hay otras que son específicas de un tipo celular. El caso más conocido para nosotros es la hemoglobina, donde la hemoglobina está únicamente presente en glóbulos rojos. Por más que todas las demás células tienen el mismo ADN, el glóbulo rojo es el único que va a expresar la hemoglobina. Dentro de las células pueden estar expresando el 30 al 60% de todos sus genes, de 25.000 genes, pero las diferencias de RNA mensajero son muy pequeñas. Y a pesar de que esas diferencias son muy pequeñas, tienen una variación en sus proteínas muy grande. Acá tenemos simplemente un mapa donde nos muestra algunas proteínas de una célula en particular y en código de colores nosotros vamos a tener las ubicaciones subcelulares. Tenemos algunas proteínas citoplasmáticas, otras mitocondriales, otras del ribosoma. Todas esas proteínas que se expresan van a tener redes regulatorias que van a integrar todo este tipo de señales. Es decir, cuando se está expresando una proteína en particular, muy probablemente haya otra cadena de eventos asociados que se estén expresando. Y todo eso está controlado por regulaciones en distintos puntos de, de la expresión de la proteína, que van desde la síntesis del ARN mensajero hasta la síntesis proteica propiamente dicha y a su vez la activación de las proteínas. Toda esta parte de la regulación la vamos a ver en biología celular y molecular. En el caso de la expresión de esos genes, van a distinguir dentro de un organismo, por ejemplo, el estado fisiológico, la nutrición, el medio ambiente, sexo, edad, el tipo de tejido, respuestas a estímulos, condiciones de salud y enfermedad, si va a haber algún patógeno cercano, si vamos a tener una respuesta al tratamiento. Todo este tipo de variables afectan a las proteínas que se van a estar expresando en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Acá en este esquema tenemos algunos de los procesos que vamos a ver con más detenimiento el año que viene, donde nosotros a partir de nuestro ADN vamos a obtener diferentes proteínas y van a estar envueltos múltiples procesos de control de esa expresión génica. Lo que sí vamos a ver ahora es cómo nosotros podemos medir la expresión de los genes. Es decir, yo quiero ver en un momento determinado de una célula en particular qué genes está expresando más, si puedo comparar una célula enferma con una sana, si hay alguna diferencia en los genes que está expresando, lo que veíamos acá, respuestas a enfermedades en función del sexo y la edad. Yo puedo analizar una célula epitelial de un bebé, de un adolescente y de un adulto y ver si están expresando las mismas proteínas en un momento determinado. Vamos a tener diferentes técnicas, algunas van a medir la densidad óptica del ARN, de esa forma yo puedo ver la cantidad de ARN total, es decir, no voy a ver específicamente si hay un gen que está activado y el otro no, sino que voy a ver si hay muchos genes o pocos genes activados. Puedo hacer separaciones, como vamos a ver después, en función de su tamaño y revelarlos específicamente, o puedo hacer algunas clasificaciones moleculares a gran escala como los microarrays. En esos microarrays, nosotros lo que vamos a tener son como chips. Esto que tenemos acá tiene el tamaño de un cubreobjeto de microscopio y dentro del cual un robot ha sembrado diferentes sondas, diferentes genes. Lo que nosotros vamos a tener son algunas
ADNs purificados, el de prueba y el de referencia. El de prueba puede ser el ADN de una célula sana y el de referencia, el de célula sana, y el que vamos a testear, el de una célula enferma. Y lo vamos a marcar con sondas fluorescentes y vamos a hacerlo o a medir la expresión de estos genes en función de la incubación con estos microarrays. Después vamos a medir la intensidad de las sondas que nosotros tenemos, que están marcados con fluorescentes, y vamos a poder revelar por colores los genes que están apagados y los genes que están encendidos, es decir, los que tenemos mayor expresión o menor expresión. Estos puntitos, cada puntito nos indica un gen específico, y nosotros lo podemos hacer a medida. Podemos pedir el tipo de microarray, es decir, el tipo de genes que nosotros queremos visualizar. Siempre va a ser útil para comparar dos muestras, para ver cuáles están prendidos y cuáles están apagados. Como decíamos recién, nosotros vamos a incubar nuestro microarray con nuestro ADN de prueba, y vamos a ver, se van a unir con sondas complementarias y nos van a dar por esta imagen de microscopía un color específico que nos va a decir si esos genes están muy altos, es decir, si esos RNA mensajeros están en gran presencia o en baja presencia. Y vamos a compararlo en función de dos condiciones distintas. Para poder ir manejando o ir integrando estas informaciones que vamos obteniendo, vamos a tener gráficos del tipo IGA, que lo que hacen es complementar la información que tenemos de los distintos microarrays. Y de esta forma nos van a permitir integrar cómo el producto de algunos genes, cuando se enciende, generalmente está acompañado de otros genes que están encendidos, y eso nos da una integración de cómo pueden interactuar esos genes entre sí. Es decir, cómo pueden apagarse o encenderse todos respondiendo a algún estado fisiológico en particular. Nosotros vamos construyendo la gen de cómo interaccionan, cómo el gen 1, por ejemplo, hace que el gen 4 responda de la misma forma, y este hace lo mismo con el gen 7. Y después vamos a hacer estos mapas que nos indican cómo interaccionan o cómo están interrelacionados la actividad de esos genes entre ellos. Lo podemos hacer para distintas vías metabólicas y ver cómo aumentan o disminuyen su actividad. Y después podemos hacer algunos análisis de datos posteriores, diferenciando los genes que se encienden en las distintas condiciones y asignándoles aleatoriamente colores para nosotros diferenciar los genes en las diferentes clases. A partir de eso lo podemos agrupar jerárquicamente. En este caso podemos combinar genes en grupos y construir esos árboles de genes, y que nos van a dar ramificaciones dando un orden jerárquico, es decir, mientras más atrás estén, van a estar controlando la actividad de los que están a continuación. Este que tenemos acá va a estar controlando a la actividad de todos los demás genes. En este caso, el próximo va a controlar la de los otros genes. Lo podemos hacer por tejidos. Acá tenemos muchos de los genes que están interconectados entre ellos, sus actividades están interconectadas entre ellas en función de los distintos tejidos, en las arterias, en las venas, todos ellos
como dijimos, pueden estar apagados o encendidos. A medida que vamos del verde al rojo es la mayor cantidad de ARN mensajero que nosotros tenemos en ese momento dado. Por otro lado, podemos secuenciar y analizar los genes. Normalmente o inicialmente teníamos dos métodos que se describieron prácticamente en paralelo, pero uno fue mucho más utilizado, que es el método de Sanger, y usa una polimerasa para sintetizar un ADN. Lo que tiene de particular es que en lugar de tener únicamente deoxinucleótidos, tiene dideoxinucleótidos en la mezcla. En esos dideoxinucleótidos hay un oxidrilo, el del carbono 3' del azúcar, que ha sido sustituido por un hidrógeno. Por lo tanto, ese dideoxinucleótido no tiene la capacidad de dejar acoplarse, a formar una unión fosfodiéster con el nucleótido que viene a continuación. Con eso, nosotros lo que vamos a hacer es ir uniendo, ir agregando en un tubo de muestra, por ejemplo, en un tubo de los que vamos a testear, la mezcla de los 4 nucleótidos, de los 4 deoxinucleótidos, con una baja cantidad del dideoxinucleótido. De esa forma, cuando se van agregando los nucleótidos y se encuentra con un dideoxinucleótido, la cadena se corta en ese punto y no puede seguir creciendo. En ese caso, por ejemplo, en este tubo, nosotros hemos puesto únicamente una baja cantidad de dideoxiadenina. Cuando va creciendo el fragmento de ADN, gracias a la polimerasa, va copiando. Cuando la hebra molde encuentra una timina, va a agregar una adenina. Si en lugar de agregar una adenina, una deoxiadenina, agrega una dideoxiadenina, se corta ahí la extensión de ese fragmento. Como hemos puesto baja cantidad de dideoxiadenina y hay muchas deoxiadeninas, en general va a ir agregando las diferentes adeninas y aleatoriamente y en bajas cantidades se va a encontrar con una dideoxi que va a frenar la extensión. Cuando lo hacemos con los 4 nucleótidos, tenemos que hacer 4 tubos diferentes. Lo que vamos a hacer es posteriormente una electroforesis. Nosotros vamos a ir comparando los fragmentos. El más pequeño va a ser el que migre más. Y en cada uno de ellos, lo que nosotros vamos a conocer exactamente es cuál es el último nucleótido. ¿Por qué? Porque es donde cortó, donde no pudo seguir extendiendo la polimerasa. En ese caso vamos a tener un dideoxinucleótido, pero con la base correspondiente. Como tenemos 4 tubos, uno con cada uno de los nucleótidos, nosotros podemos reconstruir en función de eso la secuencia del fragmento de ADN. Vamos a ir leyendo de abajo para arriba y de esa forma vamos a ir reconociendo la secuencia de ADN original. Se utilizan también algunos nucleótidos marcados radioactivamente, en general con fósforo, por lo tanto podemos hacer estas autorradiografías donde vamos a revelar la presencia de cada uno de estos fragmentos. Y también ahora hay secuenciadores automáticos que, si bien usan el mismo método, el método de Sanger, nos dan una lectura en función de la fluorescencia que nos indican la presencia de cada una de las bases y nos permiten reconstruir la secuencia del fragmento. Esto es un resumen de lo que decíamos recién. Y cuando nosotros hablamos de la detección de genes, lo otro que nos tenemos que plantear es por qué es importante. La secuencia de un gen, además, implica que vamos a reconocer un fragmento que se puede transcribir y traducir. O por lo menos transcribir para generar un ARN. Pero no siempre se van a expresar. Algunas veces no se expresan porque no hay necesidades en la célula y otras veces se expresan en momentos muy determinados.
Vamos a tener algunas regiones que tienen marcos de lectura abiertos, es decir, que no contienen codones de stop, por lo tanto, cuando se está transcribiendo y traduciendo, la proteína puede seguir aumentando su extensión. Y lo que lo que muchas veces nos preguntamos es si esa secuencia de ADN se va a expresar en algún momento, si se expresa en distintos tipos de células o en distintas condiciones, y si podemos separar los intrones de los exones. Los secuenciados nos sirven para conocer el genoma completo y después, por comparación con bases de datos, con bancos de datos, nosotros podemos encontrar patrones que nos indiquen si estamos en presencia de una región promotora, si estamos en presencia de una proteína en particular. Otra cosa que podemos hacer es comparar las secuencias y eso nos va a dar una idea de la importancia que tiene nuestra proteína. Esas secuencias que se comparan entre ADNs de distintas especies nos dan información de si la proteína es necesaria, si la proteína que se expresa es necesaria. Nos va a hablar de la existencia de intrones y exones. Al compararlas, nosotros también podemos hablar de esa conservación evolutiva. Cuando hablamos de que están conservadas evolutivamente, quiere decir que los organismos, desde los ancestrales hasta los más evolucionados, contienen la secuencia que codifica para esa proteína. Por ejemplo, podemos analizar si una proteína está presente en una arqueabacteria, en una levadura, y a su vez está presente en células de insectos y células en humanos. Normalmente ese tipo de proteínas tienen una función muy específica y muy necesaria para la vida de ese tipo de células. Hay otras que únicamente aparecen en individuos evolutivamente más evolucionados, valga la redundancia, y eso es porque tienen funciones particulares necesarias para ese tipo de individuos. Para detectar la expresión de genes también podemos usar Northern Blot, donde nosotros hacemos una ARN, o sea, hacemos una corrida electroforética de una ARN que se ha extraído de uno o de varios tejidos, hacemos la electroforesis y después lo vamos a incubar con sondas radioactivas que reconocen regiones específicas de una ARN en particular. Van a ser complementarias a una ARN en particular. Esa sonda radioactiva o sonda fluorescente también se puede utilizar. Después se revela y nos indica la presencia de nuestro gen de interés o de nuestro RNA mensajero de interés en los distintos tejidos. También se puede hacer por PCR en tiempo real o la transcriptasa reversa, donde nosotros, vamos a ver más adelante cómo se utiliza, pero básicamente vamos a convertir todo ese ARN mensajero en ADN y a partir de ese ADN vamos a amplificarlo para obtener muchas copias y nos va a permitir conocer o detectar la presencia de un ARN mensajero específico y la cantidad en el caso de que hagamos real time. Por otro lado tenemos los tags, las secuencias cortas expresadas. Hay algunos fragmentos, clones, que se expresan y otros que no. Nosotros podemos conocer las presencias de estos ISTs a través de amplificarlos por PCR, secuenciarlos y después cuantificarlos. Y de esa forma nosotros podemos ver en general cuáles son las secuencias que se expresan en los distintos tejidos. Finalmente vamos a ver algunos métodos proteicos, donde nosotros lo que vamos a hacer es marcar una proteína de interés para después poder seguir su funcionamiento o su localización dentro de la célula.
Una de las opciones, como vimos antes, es marcarlas con las proteínas fluorescentes y de esa forma, por microscopía, podemos conocer su localización y su expresión. Podemos utilizar el marcado de más de una proteína a la vez y por microscopía podemos conocer cuál es su localización, dónde se expresan, si hay alguna interacción entre ellas. Por otro lado, si queremos conocer una proteína endógena, es decir, sin sobreexpresarla, si nosotros la fusionamos a la proteína fluorescente verde, se la vamos a tener que agregar, se la vamos a introducir a una célula y de esa forma vamos a tener una expresión más alta de lo normal, o en algunos casos la expresión donde en una célula antes no había. Para conocer la proteína endógena, es decir, la propia de la célula, nosotros podemos utilizar anticuerpos. Esos anticuerpos se pueden producir directamente en animales o, como vamos a ver después, de forma recombinante. Esos anticuerpos van a reconocer un antígeno en particular. Ese antígeno puede ser un fragmento de una proteína o una proteína completa y nosotros lo podemos diseñar para después utilizarlos en microscopía y reconocer, por ejemplo, acá estamos reconociendo en verde una proteína que se denomina giantina, que es específica del complejo de Golgi, y también la tubulina, donde hemos marcado los microtúbulos. Y en Western blot podemos utilizar ese marcado para reconocer la presencia de proteínas del producto génico en particular. Un ejemplo de un estudio que hicimos algunos años atrás, hicimos un estudio de una proteína, de dos proteínas en realidad, RAP39A y RAP39B, que no se conocían hasta ese momento. Lo primero que comenzamos a hacer fue estudiar las secuencias de esas proteínas, las secuencias de aminoácidos, y dentro de esas secuencias de aminoácidos reconocimos algunas regiones que previamente se habían demostrado que tenían la capacidad de unir a una proteína en particular, RAP6IP1, una proteína que interacciona con muchas otras proteínas de la familia de las RAPs. A continuación, se hizo la detección de la expresión de esos genes. Lo que queríamos ver era en qué tejidos se expresaba más. Nosotros pudimos ver, comparando las expresiones de RAP39A y RAP39B, que son dos isoformas de esa proteína, que mientras que RAP39A se expresaba prácticamente en la mayoría de los tejidos, RAP39B tenía preferencia por aquellos tejidos relacionados al sistema nervioso. Lo mismo hicimos con las líneas celulares, para ver con qué línea celular nos convenía trabajar para detectar las proteínas endógenas. Todo esto se hizo por PCR de transcriptasa reversa, donde a partir de las muestras de RNA mensajero, nosotros amplificábamos específicamente el gen que corresponde a la proteína. Después hicimos ensayos de microscopía donde con un anticuerpo marcamos específicamente a nuestra proteína de interés, la proteína endógena, es decir, la que expresa la propia célula, en este caso RAP39A. En la misma célula marcamos otras estructuras, otros marcadores de algunas organelas en particular, y a través de la superposición de las imágenes pudimos ver cuál era la localización de RAP39A dentro de las células. Hicimos lo mismo con la RAP39 que se sobreexpresaba con GFP y veíamos que no solo estaba en los lisosomas, sino que aumentaba el tamaño de esos lisosomas. Hicimos una microscopía electrónica donde pudimos ver dónde se localizaba en lisosomas específicamente. Y para RAP39B hicimos lo mismo. Encontramos que en este caso estaba en el complejo de Golgi. La sobreexpresión hacía que se acumulara en el complejo de Golgi. Y por microscopía electrónica pudimos ver la misma localización subcelular.
Después, vamos a ver si esto funciona. Hicimos videos para ver la movilidad de esas proteínas. Hicimos videomicroscopía y pudimos ver que las vesículas de RAP39A se mezclaban, se fusionaban con otras vesículas que provenían de los lisosomas también. Hicimos lo mismo con RAP39A y RAP9A y pudimos ver que estaban mediando el transporte entre los lisosomas y los endosomas tardíos. Lo mismo hicimos con RAP39B y vimos que interaccionaba con vesículas del complejo de Golgi. Esa interacción también la medimos en Western blot, es decir, lo que vimos fue a través de la incubación de ya sea las proteínas purificadas, por ejemplo, en este caso RAP39A y B, se purificaba y se unía en una columna específicamente para mantenerla aislada. Y se las incubaba con homogenatos de células. Lo que pudimos ver es que se retenía específicamente una de las proteínas, la RAP6-IP1, como habíamos visto antes, que podía llegar a unirla, y vimos que esa unión era específica y que se unían a las proteínas de interés nuestras RAP39. Es decir, que había una interacción con la proteína que la secuencia nos había dicho que podía llegar a ver. Y después vimos algunos efectos fisiológicos. Cuando nosotros sobreexpresábamos una proteína específica, una versión mutada de la proteína, que es la dominante negativa, que no tiene actividad, lo que veíamos es que en neuronas en cultivo no se diferenciaban. Acá podemos ver el axón y algunas neuritas que están creciendo en las células control, en las que no expresaban ninguna de las proteínas o que expresaban la versión wild type o la dominante activa, pero cuando le sobreexpresamos la dominante negativa, es decir, la que no tiene actividad, veíamos que no se generaban estas neuritas ni los axones.